El siglo IX fue testigo del choque entre Al-Ándalus, un faro de luz, y los feroces vikingos, un encuentro que alteró la historia para siempre. Los vikingos, impulsados por la aventura y las riquezas, pusieron sus ojos en las resplandecientes ciudades de Al-Ándalus. Los vikingos, moldeados por el duro entorno escandinavo, eran resistentes, aventureros y hábiles artesanos. La ferocidad de los vikingos en la batalla, unida a su astucia estratégica, los convertía en una fuerza formidable. El dominio vikingo del mar, con sus ingeniosos barcos largos, permitió sus incursiones y comercio de gran alcance. Los cuentos sobre la riqueza y el esplendor de Al-Ándalus atrajeron a los vikingos hacia el sur, ansiosos por poner a prueba su temple contra un nuevo enemigo. Al-Ándalus, con su majestuosa ciudad de Córdoba, era un faro de prosperidad, conocimiento y esplendor cultural. Los eruditos de Al-Ándalus realizaron contribuciones innovadoras en astronomía, matemáticas y medicina, fomentando una sociedad que valoraba el conocimiento. Los emires de Al-Ándalus, mecenas de las artes y las ciencias, mantenían una poderosa armada para proteger su próspero reino. Sección 4. Vientos de cambio. A pesar de su fuerza y prosperidad, Al-Ándalus no era inmune a los vientos de cambio que barrieron Europa en el siglo IX. Los ataques vikingos, que habían aterrorizado a las comunidades costeras desde Irlanda hasta Francia, estaban a punto de alcanzar las costas de este reino aparentemente inexpugnable. Los rumores sobre estos feroces guerreros del norte, con sus extraños barcos y su insaciable apetito por el saqueo, habían llegado a Al-Ándalus, traídos por comerciantes y viajeros que regresaban de tierras lejanas. Algunos descartaron estos cuentos como exageraciones, cosas de historias de fogatas para asustar a los niños. Otros, sin embargo, sintieron una creciente inquietud, una premonición de que las nubes de tormenta de la guerra se estaban acumulando en el horizonte. Los emires, confiados en la fuerza de sus defensas y la destreza de su armada, no consideraron inicialmente la amenaza vikinga como algo particularmente serio. Se habían enfrentado a otros enemigos en el pasado y creían que estos asaltantes nórdicos, por más feroces que fueran, no serían rival para el poder de Al-Ándalus. Sin embargo, esta confianza pronto se pondría a prueba. En el año 844, una flota vikinga, dirigida por capitanes audaces, con la mirada puesta en las legendarias riquezas de Al-Ándalus, navegó por el estrecho de Gibraltar. Su llegada anunciaba un capítulo nuevo e incierto en la historia de esta notable civilización. El choque de civilizaciones, el encuentro del mundo refinado de Al-Ándalus y el poder en bruto de los vikingos estaba a punto de comenzar. El ataque inicial fue tan rápido y brutal como un halcón abalanzándose sobre su presa. Los vikingos, con sus barcos largos impulsados por velas y remos, remontaron el río Guadalquivir, con su llegada enmascarada por el crepúsculo. Las defensas de la ciudad, confiadas en que la poderosa armada de Al-Ándalus los protegería, fueron sorprendidas en su lamentable falta de preparación. La primera advertencia llegó como un rugido gutural, el aterrador grito de batalla de los hombres del norte que resonó en el agua. Era un sonido que hacía temblar hasta a los más valientes, un sonido que hablaba de caos y destrucción. Los vikingos, con los rostros contorsionados en máscaras de furia, desembarcaron con avidez de sangre y saqueo. Los defensores de la ciudad, sorprendidos y superados en número, lucharon con valentía, pero en vano.
Los vikingos, con su ferocidad perfeccionada por años de incursiones y guerras, se abrieron paso entre sus filas como lobos entre ovejas. Las calles de Isbililla, antes bulliciosas de vida, se transformaron en una escena de matanza y caos. Los edificios fueron incendiados y las llamas proyectaron un resplandor siniestro sobre la ciudad aterrorizada. El aire se espesó con el hedor del humo y el repugnante dulzor de la sangre. Los gritos de los moribundos se mezclaban con los rugidos triunfantes de los vikingos, creando una sinfonía de horror que resonaba en la noche. El horror de esa noche fue inimaginable. Nos pillaron desprevenidos, sin preparación para tal salvajismo. Las calles corrían rojas de sangre, y las llamas, las llamas devoraron todo. El saqueo de Isbililla sacudió al Andalus como un terremoto. La noticia del audaz ataque vikingo se propagó como la pólvora, transportada por los aterrorizados refugiados que huían de la ciudad en llamas. La sola idea de que estos bárbaros del norte, esos infieles que adoraban a dioses paganos, pudieran penetrar en el corazón de su reino era impensable, pero ahí estaba la prueba innegable. En Córdoba, el corazón de Al-Ándalus, la noticia de la caída de Isbililla fue recibida con incredulidad y luego con un miedo frío y penetrante. La ciudad, acostumbrada a su posición como faro de civilización y conocimiento, se enfrentaba de repente a su propia mortalidad. Los mismos cimientos de su mundo parecían temblar. Desestimé los informes iniciales como meras exageraciones, divagaciones de comerciantes y viajeros en pánico, pero ahora debo enfrentar la horrible realidad. Estos bárbaros son reales y representan una grave amenaza para nuestro reino. La corte, generalmente un lugar de discurso refinado e intriga elegante, se transformó en un hervidero de actividad. Se enviaron mensajeros a todos los rincones de Al-Ándalus, llevando las sombrías noticias y llamando a los súbditos leales del emir a unirse a su estandarte. El tiempo de la complacencia había terminado. La supervivencia misma de su civilización estaba en juego. Sección 4. Susurros en el viento. Los vikingos, saciada su sed de saqueo por el momento, se retiraron de las ruinas humeantes de Isbililla, llevándose consigo un vasto tesoro y una larga fila de esclavos. Sus barcos largos, cargados con el botín de guerra, navegaron de regreso por el río Guadalquivir, dejando tras de sí un rastro de devastación y desesperación. Pero los vikingos no estaban satisfechos con su victoria en Isbililla. Habían probado la riqueza de Al-Ándalus y su apetito por el saqueo estaba lejos de saciarse. Los rumores de sus hazañas se extendieron por todo el mundo nórdico, transmitidos por los asaltantes que regresaban ansiosos por jactarse de sus audaces acciones y las riquezas que habían acumulado. Desde los fiordos de Noruega hasta las llanuras heladas de Dinamarca, los susurros sobre Al-Ándalus, la tierra de la plata y el oro, se extendieron como la pólvora. Los vikingos, con la imaginación enardecida por los relatos de una riqueza inimaginable, comenzaron a ver el sur islámico como una tierra lista para la conquista. Se planearon nuevas expediciones, sus líderes envalentonados por el éxito de sus predecesores. Los vikingos, con su sed de aventura y su insaciable codicia avivadas, estaban a punto de desatar una tormenta sobre Al-Ándalus. Una tormenta que amenazaba con engullir esta otrora gran civilización en una marea de fuego y sangre. El saqueo de Isbililla había sido una dura lección. Abd al-Rahman II, con el orgullo herido pero la determinación endurecida, juró que semejante ultraje jamás volvería a perpetrarse bajo su mandato. Convocad a mis consejeros más leales, a los generales más experimentados y a los eruditos más sabios al gran palacio de Córdoba. El aire dentro de las opulentas cámaras estaba cargado de tensión y el peso de la responsabilidad. El emir, con voz firme a pesar de la gravedad de la situación, se dirigió a su corte. Debemos unirnos, todo el pueblo de Al-Ándalus, sin importar la fe o la posición social, para enfrentar juntos a este enemigo común. Al-Ándalus se levantará de las cenizas de Isbililla, más fuerte y decidido que nunca.
Sección 1. La tormenta se avecina. La noticia del ataque vikingo a Isbililla llegó a Córdoba, el corazón de Al-Ándalus. La noticia se propagó como la pólvora, encendiendo el miedo y la indignación a partes iguales. La sola idea de que estos hombres del norte, estos infieles, pudieran penetrar sus defensas y profanar sus lugares sagrados era impensable. Sin embargo, ahí estaba la prueba innegable, transportada por los vientos del sur, el hedor a humo y los ecos de los gritos, un sombrío testimonio de la ferocidad del ataque vikingo. En los opulentos palacios y los bulliciosos mercados de Córdoba, una sensación de inquietud se apoderó de la ciudad como un sudario. Los ritmos habituales de la vida, las melódicas llamadas a la oración, el martilleo rítmico de los artesanos, las risas de los niños jugando en las plazas soleadas, todo parecía apagado, como si la propia ciudad contuviera la respiración, preparándose para la tormenta que sabía que se avecinaba. Abd al-Rahman II, el emir de Córdoba, recibió la noticia con una expresión estoica. Su rostro traicionaba poco de la agitación que se desataba en su interior. Era conocido por su amor a la poesía, su mecenazgo de las artes, su agudo intelecto y sus gustos refinados. Pero bajo esta apariencia de sofisticación latía el corazón de un guerrero, descendiente de una larga estirpe de gobernantes que habían forjado un imperio con coraje y determinación. El saqueo de Isbililla no era simplemente un ataque a una de sus ciudades. Era un desafío directo a su autoridad, una afrenta a su fe y una amenaza al tejido mismo de su civilización. Los vikingos habían juzgado mal a su enemigo, confundiendo el refinamiento de Al-Ándalus con debilidad. Pronto aprenderían la locura de su arrogancia. Abd al-Rahman II, el León de Córdoba, no era un hombre con el que se pudiera jugar. Poseía un intelecto agudo, una mente estratégica y un profundo conocimiento del arte de la guerra. Convocó a sus generales más confiables, veteranos de innumerables campañas, elaborando estrategias para su próximo movimiento. Los vikingos eran guerreros feroces, hábiles tanto en la guerra terrestre como naval. Sin embargo, yo tenía una ventaja clave, la lealtad inquebrantable de mi pueblo. Hizo un llamado a las armas, una convocatoria que resonó desde los minaretes de las mezquitas. Un vasto ejército comenzó a reunirse fuera de las murallas de Córdoba. Los vikingos, con sus drakars repletos del botín de Isbilia, descendían por el río Guadalquivir. Al acercarse a la desembocadura del río, se encontraron con una visión que les heló la sangre vikinga. De la niebla matutina emergió la flota de Al-Ándalus, galeras con sus elegantes cascos cortando la huida de los vikingos. Atrapados y superados en número, los vikingos se vieron obligados a resistir. La batalla comenzó con un ensordecedor choque de acero. Los arqueros de Al-Ándalus, con sus flechas que ennegrecían el cielo, sembraron la muerte entre las filas vikingas. Los vikingos, aunque sorprendidos, lucharon con coraje feroz. Eran guerreros habilidosos, veteranos de innumerables batallas. Pero la marea de la batalla se volvió contra ellos. Su defensa desesperada no pudo resistir el ataque al andalusí. Sus bajas aumentaban, sus esperanzas se desvanecían. Dirigí el ataque, inspirando a mis tropas a hazañas de valor. Luché con furia controlada, cada victoria un testimonio de nuestra resistencia. Los vikingos, con sus filas adelgazando, comenzaron a darse cuenta de la inutilidad de su situación. Sus sueños de gloria se convirtieron en cenizas, reemplazados por la derrota. Aún así lucharon, impulsados por el orgullo y la desesperación. Cuando cayó la oscuridad, la resistencia vikinga comenzó a desmoronarse. Su muro de escudos se hizo añicos bajo el asalto al andalusí. Los focos de resistencia fueron rápidamente abrumados. Al amanecer, la batalla había terminado. La flota vikinga, antaño símbolo de su poder y alcance, yacía en ruinas. Sus barcos incendiados, sus cubiertas sembradas de cadáveres. Los pocos sobrevivientes, con rostros marcados por la derrota y la desesperación, fueron capturados. Su destino lo decidiría más tarde el emir. Abd al-Rahman II
Con la armadura salpicada de sangre pero el espíritu intacto, observó la escena de devastación. La victoria había tenido un costo. Muchos de sus propios hombres yacían muertos o moribundos, sus sacrificios un testimonio de su coraje y lealtad. Ordenó que sus cuerpos fueran recogidos y enterrados con honor, que sus nombres se inscribieran en un monumento que permanecería para siempre como testimonio de su valentía. La victoria en el río Guadalquivir marcó un punto de inflexión en la historia de Al-Ándalus. Los vikingos, con sus sueños de saqueo destrozados, nunca volverían a representar una seria amenaza para el sur islámico. La reputación de Abd al-Rahman II, el León de Córdoba, se extendió por todas partes, asegurando su legado como un gobernante sabio y decisivo. Sin embargo, el emir sabía que esta victoria era solo un respiro, no el fin de los desafíos por venir. El mundo era un lugar peligroso, lleno de rivales ambiciosos y amenazas imprevistas. Había aprendido una valiosa lección de la incursión vikinga, una lección que daría forma a su reinado y al destino de Al-Ándalus por generaciones. La eterna vigilancia, se dio cuenta, era el precio de la libertad, la prosperidad y la supervivencia de la civilización misma. Las secuelas de la batalla fueron una escena de triunfo y dolor a la vez. El aire, denso con el hedor de la muerte y el olor acre a madera quemada. El suelo estaba sembrado de cadáveres, tanto de vikingos como de al-andalusíes. El silencio, interrumpido solo por los gritos de los heridos y los lúgubres cantos de las aves carroñeras. Sin embargo, entre la carnicería también había señales de victoria. Los vikingos supervivientes fueron llevados de regreso a Córdoba como prisioneros de guerra. Sus barcos destrozados y cascos perforados yacían ardiendo. El botín de guerra era inmenso. Los vikingos habían acumulado un vasto tesoro durante sus incursiones. Monedas de oro y plata, robadas de iglesias y monasterios. Cofres rebosantes de joyas, arrancadas de ricos mercaderes y nobles. Pero el premio más valioso era el conocimiento de que los vikingos habían sido derrotados. La victoria en el río Guadalquivir envió un mensaje claro al mundo. Las noticias de la derrota vikinga en el río Guadalquivir llegaron a los rincones más lejanos del mundo nórdico, transportadas por comerciantes y viajeros. Sus historias se exageraban con cada narración. Sin embargo, la derrota era imposible de ignorar. Marcó un punto de inflexión en la percepción vikinga de Al-Ándalus, reemplazando sus sueños de un saqueo fácil con una saludable dosis de respeto y tal vez incluso una pizca de miedo. En las casas comunales de Escandinavia, alrededor de fuegos parpadeantes, la historia de la batalla se contaba y volvía a contar, y cada narración añadía nuevas capas de mito y leyenda a la ya extraordinaria historia. Los vikingos, acostumbrados a la victoria, luchaban por comprender cómo sus parientes, conocidos por su ferocidad y su habilidad en la batalla, podían haber sido tan completamente vencidos. Algunos descartaron los cuentos como exageraciones, producto de imaginaciones hiperactivas ansiosas por embellecer la verdad. Otros vieron la derrota como una señal del disgusto de los dioses, una advertencia de que sus incursiones habían ido demasiado lejos, que su insaciable apetito por la riqueza y la gloria había enfurecido a las fuerzas del destino. Cualquiera que fuera su interpretación, la derrota en el río Guadalquivir obligó a los vikingos a reconsiderar su enfoque hacia Al-Ándalus. El sur islámico, una vez visto como una tierra madura para la conquista, ahora era reconocido como un enemigo formidable, una tierra protegida por un ejército poderoso y gobernada por un líder que no dudaría en defender su reino. Sección 3. Un cambio de rumbo. Los vikingos, a pesar de su temible reputación, eran ante todo adaptables. En el fondo eran pragmáticos y sus acciones estaban impulsadas por una combinación de instinto de supervivencia, ambición y un agudo sentido de la oportunidad. La derrota en el río Guadalquivir, aunque un golpe a su orgullo, no disminuyó su deseo de riqueza e influencia. Simplemente los obligó a buscar vías alternativas para lograr sus objetivos. En lugar de lanzar más incursiones en las costas de Al-Ándalus, los vikingos comenzaron a explorar las posibilidades del comercio.
Durante mucho tiempo habían participado en redes comerciales que abarcaban gran parte de Europa, intercambiando pieles, madera, esclavos y otros productos por plata, especias y artículos de lujo del Oriente. Al-Ándalus, con su ubicación estratégica en la encrucijada de las rutas comerciales que unen Europa, África y Oriente Medio, ofrecía inmensas oportunidades de ganancias. Los vikingos, reconociendo este potencial, comenzaron a establecer puestos comerciales a lo largo de las costas de la península ibérica. Sus barcos largos, antaño temidos instrumentos de guerra, ahora transportaban cargamentos de mercancías en lugar de guerreros. Este cambio de las incursiones al comercio no estuvo exento de desafíos. Los vikingos, acostumbrados a tomar lo que querían por la fuerza, tuvieron que aprender el arte de la negociación, la danza sutil de la diplomacia y la importancia de construir confianza con sus socios comerciales. Sección 4. Los vikingos comerciantes. Para sorpresa de muchos, los vikingos demostraron ser hábiles aprendices en el mundo del comercio. Su reputación de guerreros feroces, lejos de obstaculizar sus esfuerzos, a menudo los precedía, asegurando que sus ofertas fueran tomadas en serio. Rápidamente se ganaron la fama de ser justos en sus tratos, y su palabra, una vez dada, se consideraba tan vinculante como cualquier contrato escrito. Sus barcos largos, diseñados para la velocidad y la maniobrabilidad, resultaron ideales para navegar por las traicioneras aguas del Mediterráneo. Su poco calado les permitía acceder a vías fluviales interiores y llegar a mercados inaccesibles para embarcaciones más grandes. Comerciaban con una amplia variedad de productos, trayendo pieles, madera y esclavos del norte y regresando con sedas, especias, cerámicas y otros artículos de lujo del Oriente. La adopción del comercio por parte de los vikingos tuvo un profundo impacto en su cultura y sociedad. La afluencia de riqueza de sus empresas comerciales impulsó un periodo de crecimiento económico y prosperidad en Escandinavia. Esta nueva riqueza, a su vez, condujo al desarrollo de nuevas tecnologías, la expansión de los asentamientos existentes y el surgimiento de una nueva clase de comerciantes y artesanos adinerados. La interacción de los vikingos con el mundo islámico también tuvo un impacto cultural significativo. Estuvieron expuestos a nuevas ideas, nuevas tecnologías y nuevas formas de vida. Trajeron de regreso a Escandinavia no solo bienes materiales, sino también conocimiento del arte, la arquitectura, la ciencia y las matemáticas islámicas. Sección 5. Un legado forjado en fuego. La historia del encuentro entre vikingos y Al-Ándalus es un testimonio de la capacidad humana para el conflicto y la cooperación. Es una historia de culturas enfrentadas, de ambición y avaricia, de coraje y resistencia. Pero sobre todo, es una historia de adaptación, de cómo dos civilizaciones aparentemente dispares, unidas por el destino y las circunstancias, encontraron la manera de coexistir, aprender la una de la otra y finalmente forjar un nuevo camino hacia adelante. Los vikingos, inicialmente atraídos por Al-Ándalus con el señuelo del saqueo, descubrieron que había otras formas, más rentables y menos violentas, de lograr sus objetivos. Su adopción del comercio transformó su sociedad, trayendo riqueza, nuevas ideas y una cosmovisión más amplia a su tierra natal, antes aislada. Al-Ándalus, por su parte, demostró que incluso la más sofisticada y refinada de las civilizaciones no era inmune al caos y la violencia que a menudo caracterizaban la experiencia humana. Las incursiones vikingas sirvieron como un duro recordatorio de la importancia de la vigilancia, la necesidad de adaptarse a las circunstancias cambiantes y el poder duradero de la unidad frente a la adversidad. El legado de este encuentro todavía se siente hoy, no solo en los vestigios arqueológicos y los relatos históricos que nos permiten vislumbrar este fascinante periodo, sino también en el intercambio cultural duradero que continúa dando forma a nuestro mundo. El viaje de los vikingos a Al-Ándalus, un viaje que comenzó en fuego y sangre, finalmente los llevó a una comprensión más profunda de sí mismos, su lugar en el mundo y las posibilidades ilimitadas que se encuentran más allá del horizonte.
Sección 1. La ruta de la seda del norte. Los mares, antaño campos de batalla entre drácars vikingos y galeras de Al-Ándalus, se transformaron gradualmente en arterias de comercio. Surgió una ruta de la seda del norte, uniendo los fiordos helados de Escandinavia con los puertos bañados por el sol de Al-Ándalus. Esta autopista marítima no solo transportaba mercancías, sino también ideas, innovaciones e influencias culturales, tejiendo un complejo tapiz de interconexión a través de la vasta extensión del mundo medieval. Los vikingos, con su espíritu emprendedor encendido, adoptaron su nuevo papel de mercaderes y comerciantes. Establecieron puestos comerciales en las ciudades de Al-Ándalus, su presencia agregando un toque de color y exotismo a los bulliciosos mercados. Aprendieron el arte de la negociación, dominando la sutil danza del regateo y la diplomacia que sostenía el mundo del comercio. La afluencia de riqueza del comercio tuvo un efecto transformador en la sociedad vikinga. Las casas largas de madera dieron paso a viviendas más sólidas, construidas con piedra. La demanda de artículos de lujo del sur impulsó el crecimiento de la artesanía e industrias locales, y las historias traídas por los comerciantes vikingos, relatos de ciudades deslumbrantes y culturas exóticas, despertaron una sed de conocimiento y una ampliación de horizontes. Sección 2. Un encuentro de mentes. El encuentro entre los vikingos y Al-Ándalus no fue solo un choque de espadas y escudos, también fue un encuentro de mentes. Los comerciantes vikingos, expuestos al fermento intelectual de la sociedad andalusí, regresaron a Escandinavia con algo más que sedas y especias. Trajeron consigo nuevas ideas, nuevas tecnologías y nuevas formas de ver el mundo. Los eruditos andalusíes, reconocidos en todo el mundo medieval por sus avances en matemáticas, astronomía, medicina y filosofía, encontraron estudiantes entusiastas entre los vikingos. Estos, con la curiosidad avivada, adoptaron estos nuevos campos de conocimiento, incorporándolos a sus propias tradiciones y cosmovisiones. Este intercambio de ideas fluyó en ambas direcciones. Los vikingos, hábiles constructores de barcos y navegantes, compartieron sus conocimientos del mar con los andalusíes. Esto contribuyó al perfeccionamiento de las técnicas de construcción naval y a la expansión de las rutas comerciales marítimas. Además, la tradición narrativa vikinga, rica en mitos y leyendas, encontró un público receptivo en Al-Ándalus, agregando nuevos hilos al tapiz de la literatura islámica. Sección 3. El legado perdurable. El encuentro entre los vikingos y Al-Ándalus, aunque aparentemente una nota a pie de página en el gran panorama de la historia, nos ofrece valiosas lecciones para nuestro propio tiempo. Nos recuerda que incluso las culturas más dispares, separadas por vastas distancias y diferencias aparentemente insuperables, pueden encontrar un terreno común, construir puentes de entendimiento y forjar nuevos caminos a través del diálogo, la cooperación y el respeto mutuo. Los vikingos, inicialmente percibidos como heraldos del caos y la destrucción, jugaron un papel fundamental en la formación del curso de la historia europea. Sus viajes de exploración y conquista, su adopción del comercio y el intercambio cultural ayudaron a romper barreras, conectar tierras lejanas y sentar las bases para el mundo interconectado en el que vivimos hoy. La historia de los vikingos y Al-Ándalus es un poderoso recordatorio de que el choque de civilizaciones no es inevitable. Es un testimonio de la capacidad humana de adaptación, innovación y creación de un mundo más interconectado y armonioso. Es una historia que sigue resonando hoy, ofreciendo esperanza e inspiración para un futuro donde el diálogo triunfe sobre la división y la cooperación prevalezca sobre el conflicto.